Muy buenos días a todos. Me alegra nuevamente esta mañana estar con ustedes. Quiero compartir esta mañana eh, la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Así que les invito a que vayan buscando sus Biblias y que vayan abriendo este pasaje. Vamos a estar en los primeros versículos. Es un pasaje bastante conocido, un pasaje que creo que hasta los chicos se lo saben de memoria. Antes de entrar a la lectura del pasaje, quería contarles algo que empecé a hacer hace 2 semanas, 2 semanas y 2 días para ser exacto, y se trata de una pequeña remodelación enfrente de mi casa. Decidí pedirle a alguien que me ayudara para construir un pequeño techo que nos diera algo de sombra, porque los que conocen ahí mi casa, cuando llegan a timbrar, no aguantan más de 5 minutos ahí enfrente parados, porque el sol casi todo el día está dándonos de frente. Entonces empecé este trabajo y la verdad era que era algo que había postergado hace varios años, ya casi por 3 años, y no sé, o sea, habían cosas que no me animaban a hacer el cambio. Pero aunque no he terminado, ya en el avance de la obra, al ver eso, digo, wow, este cambio era estrictamente necesario. Y lamento no haber escuchado a mi esposa antes, pero finalmente ya las cosas van tomando una nueva forma. Así que la próxima vez que ustedes vayan a mi casa, van a ver una sombra y no van a tener que quemarse mientras abrimos la puerta. ¿Por qué estoy hablando de este trabajo que hicimos en mi casa? Porque aquí en el capítulo 12, el apóstol Pablo ahora hace un cambio y invita a los hermanos también a que en este nuevo mensaje que va a empezar del capítulo 12 hasta el capítulo 16, el apóstol empieza a dar una serie de instrucciones, de lecciones, que son finalmente el resultado de todo lo que él ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Los que nos han acompañado en esta serie desde el principio, que entre otras cosas está titulada El poder del Evangelio, han visto cómo poco a poco el libro de Romanos se va engrandeciendo. Es como, para seguir usando la analogía de la construcción, es como un edificio de 16 pisos, que a medida de que vamos avanzando en cada capítulo, vamos viendo más su belleza, su arquitectura. Y todo eso exalta la belleza de nuestro Dios, el poder de Dios, el poder en sí mismo del Evangelio. Y obviamente cuando uno ve algo así, pues tiene que haber una respuesta, ¿sí? Hay una respuesta inmediata cuando uno empieza a apreciar lo que Dios ha hecho. Eh, y por eso me gusta esa idea de los edificios. Hay un autor que incluso bosquejó el libro de Romanos de esa forma, como un edificio, y ustedes saben que un buen edificio está hecho por etapas. Y se habla, la mayoría de los expertos hablan de 4 etapas. La primera etapa, que es la etapa de poner los fundamentos. Y yo creo que eso lo vimos en los primeros 4 capítulos, del 1 al 4. Ahí vimos la culpabilidad del hombre y también vimos la justicia de Dios. La segunda etapa son las bases, que son los capítulos 5 al 8. Esos capítulos son la estructura en donde descansa todo el peso de lo que el apóstol Pablo ha enseñado en todo el libro. Y cuando pienso en esos capítulos, em, pues pienso en la humanidad como cambiada, como Dios cambió al hombre y en la forma en que Dios le dio al hombre el Espíritu Santo para lograr esos cambios definitivos y que sustentaran todo el peso de lo que él había llamado la justificación. Y luego, la tercera etapa son las redes de servicios, que es, digamos, lo que une todo el edificio, ¿sí? La red hidráulica, la red eléctrica y todo lo que está dentro del edificio que lo vuelve algo útil, ¿sí? Y creo que esos son los capítulos 9 al 11. Y cuando pienso en estos capítulos, ahí aprendimos cómo un Dios soberano cumple sus promesas a su pueblo. Y la última etapa de este gran edificio de 16 pisos es la etapa que vamos a empezar hoy a partir del capítulo 12, ¿sí?
que son los resultados de todo lo que hemos mencionado hasta aquí, los acabados, ¿sí? La fachada, lo que se ve, lo que es visible de lo que Pablo ha dicho, ¿sí? Que muestra la belleza de todo lo demás. O sea que si del capítulo 12 al capítulo 16 atendemos y practicamos bien lo que ellos nos enseñan, le habremos dado todo sentido a los capítulos 1 al 11. Todo lo que el apóstol nos habrá enseñado, entonces tendrá un valor. Y dan la idea de un lugar seguro, de algo confiable, porque obviamente esa es la indicación de la práctica. Antes de entrar otra vez al pasaje, quiero pedirles que nos acompañen en una breve oración. Oremos por unos segundos, pidiéndole a Dios que nos ayude a ver este pasaje de forma diferente. Porque ya les dije cuáles son los versículos y de pronto usted ya, digamos, ya hizo la aplicación y ya hizo la exégesis de este pasaje mentalmente. Pero yo quisiera que le pidiéramos a Dios que nos ayude a aprender algo nuevo, como si fuera la primera vez que leyéramos Romanos 12, 1 y 2. Y que el Señor nos ayude para aplicar estas verdades como si fuera la primera vez que las escuchamos. Entonces, oremos. Padre, estamos agradecidos contigo. Tú has sido muy bueno con nosotros al enseñarnos, al instruirnos a través de tu palabra. La paciencia que has tenido con nosotros al mostrarnos, Señor, tu gracia, tu Hijo Cristo y la forma en que Él ha ido obrando, Señor, y todo lo que Él ha hecho para que nosotros, Señor, lleguemos a entender el gran misterio de tu gracia. Oramos esta mañana, Padre, que como iglesia, como hijos tuyos, podamos entender, Señor, podamos ver estos versículos, Señor, como la primera vez, que podamos aprender de ellos cosas que sean tan ciertas y útiles a la vez, que podamos honrarte como resultado de escuchar este mensaje. Ayúdanos, Padre, y permite que cualquier distracción, Señor, quede de lado para que nos concentremos en tu palabra y que tu Espíritu Santo haga las aplicaciones necesarias. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, ahora sí leamos entonces, ya les dije como si fuera la primera vez, el texto en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprobar la buena voluntad de Dios? Ahora, Pablo hace dos peticiones aquí en este pasaje, en estos dos versículos, que nos ayudan a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y vamos a ver cuáles son esas peticiones. Ahora, la primera petición la encontramos ahí en el versículo 1. Eh, Después de que habla de las misericordias de Dios, Él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí encontramos la primera. Ahora, eh, si notamos bien lo que Pablo ha dicho, Pablo no empieza pidiendo algo. O bueno, sí lo hace, pero antes de decir algo, conecta lo que él está pidiendo con lo que él ha dicho. Dice la primera palabra del versículo, así que. ¿Sí? En otras versiones dice, por lo tanto. Es decir, que Pablo quiere que entendamos que todo lo que ha dicho hasta aquí, esto que él va a decir ahora es el resultado de eso. Y por eso es tan importante que no veamos este pasaje como algo solo, como algo separado de todo lo que hemos visto aquí acerca de la justificación, acerca de la elección, acerca de cómo Dios guarda sus promesas con su pueblo. Y que pensemos en ese plan grande, porque cuando vemos esta carta tenemos que entender que este es un solo mensaje desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Y lo que obviamente quiere hacer Pablo es ayudar a los cristianos a mantenerse, los cristianos del primer siglo en Roma, a mantenerse unidos porque habían cosas que los separaban. Y todo esto es el resumen de lo que Pablo considera que puede mantenerlos unidos y centrados en Cristo para que ellos glorifiquen al Señor. Entonces Pablo une esas ideas con esas primeras palabras.
Y eso me hace pensar que si no entendemos lo que Pablo ha dicho del capítulo 1 al capítulo 11, entonces va a ser muy difícil eh, o improbable que lo que vamos a escuchar ahora lo podamos aplicar si no hemos entendido el mensaje de los capítulos anteriores. Ahora, observemos que antes de la pregunta, él llama a estas personas hermanos. Dice, así que, hermanos. Entonces, lo primero que debemos, lo primero en lo que debemos pensar es si somos o no somos hermanos, porque el mensaje es para los hermanos, para los cristianos, para decirlo de otra forma. Entonces, debemos entender si somos hijos de Dios y tenemos el mismo Padre para que esta petición también nos incluya a nosotros. También dice que debemos tomar en cuenta, antes de la petición, la misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Podemos definir misericordia de Dios como el acto de Dios de no darnos lo que merecemos. Entonces Pablo dice que, haciendo las preguntas, que tengamos en cuenta lo que él va a decir, pero afianzándonos en sus misericordias, ¿sí? Y si uno piensa en eso, en la misericordia, creo que ella está ligada a la gracia y está ligada a lo que el apóstol nos va a pedir, que tiene que ver un poco también con la santificación, ¿sí? Y obviamente esto es como, la misericordia es como la base de, de lo que él nos va a pedir. Déjeme explicarlo de otra forma. Si pensamos en la pregunta nuevamente, que es la primera pregunta o la primera petición que Pablo hace, es que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, nos está hablando ya de servicio. Y lo que quiero decir es que la base de ese servicio tiene que ser la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si uno pregunta si alguien merece que yo haga algo, no, pero tampoco yo merezco que Dios haya hecho algo por mí. ¿Eso qué quiere decir? Que la base de lo que Él va a pedir es pura misericordia. Debemos actuar de acuerdo a lo que Él nos va a pedir por la misma misericordia o con la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque Dios no nos ha dado como nosotros merecemos por nuestros pecados. Eso era lo que quería decir. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y no puede depender de nuestros propios actos o de los actos de los demás, sino de la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Recordemos lo que Pablo había dicho en el capítulo 9, en el versículo 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ok? Entonces no es que Pablo está diciendo, bueno, hagan esto, pero deslíguenlo de lo que Dios ha dicho. No. Pablo dice, hagan esto, les pide algo a los cristianos, pero le dice, fundamenten eso que les voy a pedir en la misericordia de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Eh, Ahora, si vemos la primera petición, nuevamente, nos vamos a dar cuenta que es una petición fervorosa, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Ahora, es un ruego de Pablo y yo estaba revisando varias versiones y en todas se ve esa urgencia de Pablo. Es un ruego que obviamente cuando él piensa en estos cristianos en Roma, pues él ve la necesidad de que ellos vivan diferente a los demás, que es lo que él es el llamado que él, o la invitación que él está haciendo. Porque obviamente él sabía el gran impacto que tenía eso en la sociedad, en la cultura, en el momento. Entonces, esa era la forma de que el evangelio se extendiera e impactara de una forma muy positiva a todos los que estaban alrededor. Y por eso Pablo lo hace como con algo de urgencia, de premura, un ruego, ¿sí? Un fervor que él pretende que los hermanos también atiendan a ese llamado. El mejor ejemplo que se me ocurre de este sacrificio vivo ese es el de Abraham con su hijo, ¿sí? Porque, bueno, eso es Génesis 22, en donde encontramos ahí a Isaac. Y si pensamos en este sacrificio vivo, bueno, yo sé que podemos pensar en el mejor ejemplo sería Jesús, pero otro ejemplo que se me ocurre es este de Isaac. Porque ustedes ven a Isaac llegando ahí al monte donde Abraham pretendía presentarlo a él como un sacrificio vivo. Y pues no tenemos todo el tiempo para leer todo el pasaje, pero traje el versículo 5 para que escuchen cómo dice ahí en Génesis 22.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, me llama la atención que la intención de ir al monte de Abraham con su hijo era precisamente adorar a Dios, adorarlo con el sacrificio que él sabía, aunque su hijo no, que iba a presentar. Y eso es la misma idea de Pablo acá, de un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es algo vivo en adoración a Dios. Ahora, aunque esta parezca una petición inusual hoy día, porque si sacamos esto del contexto y hablamos de sacrificios vivos, eso no se escucha muy bien, ¿sí? Pero aunque parezca inusual, para Pablo esto es muy importante, porque él lo que está diciendo es, como lo dice la nueva versión internacional, que adoremos a Dios en forma viva, o sea, que traigamos a Dios una adoración viva a Dios, que se evidencie a través de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de lo que hacemos para Él. Lo que Dios busca es que nuestros propios cuerpos sean capaces de adorar a Dios en todo sentido. Porque esto tiene que ser bien entendido. ¿Por qué? Porque muchos piensan que Dios solamente se interesa en la parte espiritual nuestra. O sea, que adoremos a Dios espiritualmente, pero no con lo físico, en lo material. Y obviamente Pablo desmiente esto. Pablo quiere que nosotros, o todo lo que somos, adoremos a Dios. Y eso, pues no es tan fácil, porque sabemos que hay una tensión ahí entre la naturaleza humana y lo que somos ahora en Cristo. Entonces, por eso, y Pablo sabía muy bien esto también, él luchaba con eso. ¿Sí? En el capítulo 6 de Romanos vimos eso. Para él es importante todo lo que hacemos con los miembros de nuestro cuerpo. Y eso es muy importante dejarlo claro. Habla de ese sacrificio y menciona por lo menos, bueno, aquí vemos tres características de ese sacrificio. En el capítulo 6, ahora que lo recuerdo, en el versículo 19, Pablo había mencionado algo muy similar, déjenme leerlo. Dice, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Recuerdan eso cuando estuvimos en el capítulo 6? Entonces Pablo tiene la idea, no es algo nuevo para él, sino que desde atrás él está diciendo: hermanos, antes éramos de una forma, vivíamos de una forma, nuestro cuerpo era usado con otras ideas o para otros propósitos. Ahora usemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies para los propósitos divinos, para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y él revela entonces cómo hacerlo. En esa petición que él está haciendo, dice que presentemos nuestros cuerpos, pero él dice en la petición cómo hacerlo. Y da tres características en ese sacrificio vivo y agradable. La primera es esa, la que ya acabo de mencionar, que es vivo, un sacrificio vivo. David decía en el Salmo 30, en el versículo 9, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? Lo que me llama la atención de lo que David dice es que David dice: ¿de qué le sirvo muerto, Señor? ¿Sí? David sabía que la utilidad era estando vivo. O sea, él sabía que no, después de muertos no somos nada. ¿Sí? No somos útiles para Dios en lo absoluto. Pero si estamos vivos, nuestro cuerpo debe ser instrumento que trae gloria a Dios. Entonces, por eso lo importante de esta característica de estar vivos. ¿Sí? Y otra vez piensen en el versículo, incluso hay otro versículo que es el versículo 13 del mismo capítulo 6. Voy a leerlo, leí el 19, ahora voy a leer el versículo 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, y usa la palabra vivos, entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A mí eso me gusta. Y yo recuerdo una vez que estuve en la Argentina y un pastor, cada vez que veía a sus jóvenes, les hacía la pregunta: ¿estás vivo? ¿Sí? ¿Estás vivo?
porque él pensaba en lo que debía estar haciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos vivos para el Señor, también debemos, eso tiene que tener una connotación en en la forma que estamos viviendo para el Señor. Esta idea de estar vivo y de ser útiles para Dios, y pues otra vez pienso en ese versículo, en el versículo 13, que presentéis sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Eso conlleva la idea de algo que es útil para Dios. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. La otra característica es santo. Dice que el sacrificio tiene que ser vivo y ahora dice que tiene que ser santo. No podría ser otro el estándar de Dios. Si Dios es santo, entonces Él pide que el sacrificio sea santo. Es decir, hablando de lo que hacemos, que lo que hagamos con nuestra vida, siendo útiles a Dios, que conlleve la idea de santidad. ¿Y por qué es tan importante eso? Pues aparte de que ese es el estándar de Dios, ¿sí? La provisión de un Dios santo que nos ha otorgado salvación debe producir en nosotros fe y también debe producir santidad, ¿sí? Y bueno, vimos eso en el capítulo 6, 7 y 8 también de Romanos. El hombre no tenía, en el capítulo 6, el hombre no tenía ningún poder para satisfacer las exigencias de Dios. Pero vemos cómo Dios lo ha capacitado y le ha dado todo lo que necesita para que sea santo. Ahora, obviamente cuando hablamos de la santidad tenemos que hacer una distinción entre lo que es la santificación inicial y la santificación progresiva. Y ahí nosotros, obviamente, en la segunda vamos a tardar toda la vida o vamos a trabajar en toda la vida en esa santificación. Ahora, yo sigo pensando que ese concepto de santidad o santificación es muy abstracto para algunas personas. Pero me gusta lo que dice J. C. Ryle en su comentario en un libro que tiene acerca de la santidad y quiero compartirlo con ustedes. Escuchen cómo él habla de la santidad o de la santificación. Dice así. La santificación es absolutamente necesaria a fin de capacitarnos y prepararnos para ir al cielo. La mayoría de las personas esperan ir al cielo cuando mueran, pero me temo que pocos se toman la molestia de preguntarse si disfrutan del cielo si disfrutarán del cielo, perdón, cuando estén allí. El cielo es esencialmente un lugar santo. Todos sus habitantes son santos. Sus ocupaciones son todas santas. Para ser realmente felices en el cielo, resulta claro que tenemos que prepararnos para ir al cielo mientras estamos en la tierra. Eso me gusta mucho. Ahora, la doctrina de un purgatorio después de la muerte, que convertirá en santos a los pecadores, es una mentira inventada por el hombre. Y la Biblia no lo enseña en ninguna parte. Tenemos que ser santos antes de morir. Si después vamos a ser santos en la gloria. ¿Escucharon esa última parte? Tenemos que ser santos antes de morir, vivos, si pensamos que vamos a ser santos en la gloria. La tercera característica de esta petición de Pablo es que sea agradable a Dios. Entonces, que sea vivo, santo y agradable a Dios. Y este es un estándar que no le quita, no le resta nada a lo que ya él ha dicho de ser vivo y santo, ¿sí? Y a mí me gusta hacerme la pregunta, ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? Y piense eso en todas las áreas de su vida. Lo que está viendo, lo que está escuchando, los lugares que está frecuentando, las amistades. O sea, generalice esto para descubrir si lo que usted está haciendo con su cuerpo para llegar a ser un sacrificio vivo, agradable o santo y agradable a Dios, eh, se cumple. Hay cosas con las que uno seguramente va a luchar por mucho tiempo, pero
si no pensamos en que Dios nos ha dado nos ha facultado para vivir de esta forma, seguramente no vamos a crecer en ello. Y por eso es que tenemos que descansar en todo lo que Él ha dicho hasta acá, que no se trata de nosotros, sino de la obra que Él ha hecho en nosotros para producir estos resultados que Él espera, ¿sí? Y obviamente siempre hay forma de enmendar eso cuando hablamos del perdón y para empezar de nuevo. Ahora, la segunda petición que Él hace, eh, aunque empieza con algo negativo, cuando dice no os conforméis a este siglo, eh, debemos pensar un poco más en la segunda parte, que es en la parte positiva, que es en la transformación, en lo positivo, para ocuparnos más no en lo que no debemos hacer, sino en lo que debemos estar haciendo, porque muchos prestan más atención a eso, a no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, y creo que Pablo la idea es más en lo que debemos estar ocupando nuestro cuerpo, nuestra vida para el Señor. Pero escuchemos de él cómo dice esta petición entonces. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y él dice entonces con estas dos peticiones que de esa forma vamos a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, vamos por partes. Lo primero que él dice aquí, observamos, es no amoldarse al mundo. ¿A qué se refiere él cuando dice esto? No conformarse eh, a, a las costumbres, a las conductas que culturalmente uno ve, ¿sí? Y es tan fácil caer en esto, hermanos. Hay muchas cosas que hemos aprendido, las aprendemos por el ejemplo, ya sea de nuestros padres, de la familia, el contexto cultural. Y no nos hemos percatado que muchas de estas cosas, eh, o que en muchas de estas cosas nos hemos conformado, ¿sí? Y es precisamente el llamado del apóstol Pablo, porque no podemos aceptar algo pecaminoso como algo cultural. Si hay algo que parece pecado, obviamente tenemos el llamado de Pablo es que haya una transformación en esto, ¿sí? Porque en todas las culturas hay algo de pecado. Y nosotros lo que tenemos que observar es en la forma en que estamos viviendo o conviviendo, ya sea en familia, con los hermanos, con los padres, en el trabajo, qué cosas hay en esto que necesitan una transformación para que no tengamos las mismas conductas, para que no tengamos las mismas costumbres que los demás, especialmente cuando Él nos ha llamado hermanos y nos ha llamado a tener una conducta o una vida diferente. Ahora, la segunda petición nos aclara que cómo podemos cumplir las demandas de Dios, ¿sí? Porque, o bueno, lamentablemente cada vez hay menos distinción entre un creyente y uno que no es creyente. Y creo que es por esa razón, porque no entendemos esa diferencia y cómo Dios nos ha llamado a hacer una diferencia. Y la única forma de hacerlo es a través de la transformación. No habla de una remodelación, que es lo que yo estaba haciendo en mi casa, sino habla de una transformación. Eso implica tumbar los cimientos, ¿cierto? Hacer algo de nuevo, ¿sí? Un cambio profundo es lo que estoy hablando. Y no solo la fachada, porque algunos piensan que solamente cambiamos la fachada y ya todo está arreglado. No, transformación habla de un cambio profundo. Esa palabra Pablo la ha usado y seguramente ustedes lo han escuchado varias veces, habla de la modificación o de la metamorfosis, ¿sí? Que describe la mudanza de forma que experimentan ciertos insectos y algunos animales para llegar a la madurez. Cuando nosotros hablamos de eso, también no hay otra forma de decirlo mejor, que si estamos constantemente pensando en la transformación continua, y eso habla de santificación progresiva, entonces vamos a alcanzar muy pronto una madurez en algunas áreas. Pero si dejamos de hacer cosas en nuestra vida, o sea, dejamos de ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, ahí viene el estancamiento espiritual, ¿sí? Y a veces la gente me dice, pastor, es que estoy desanimado, estoy... Y claro, uno les pregunta, ¿y qué están haciendo en su vida espiritual?
Nada, no están orando, no están leyendo y menos sirviendo con sus vidas. Porque algunos tienen la idea, bueno, pero es que como estamos en cuarentena, no podemos hacer nada para el Señor. No es así. Lo siento. Donde quiera que estemos, somos sacrificios vivos y agradables para el Señor. En el barrio, en la casa, en el trabajo, en el colegio. Bueno, yo sé que es colegio virtual, pero también, donde quiera, nosotros podemos ser sacrificios vivos a Dios. Mientras esté respirando, sacrificio vivo. Si es un hijo de Dios, debe mostrar con su vida un deseo de adorar a Dios con todo lo que usted es, con todo lo que usted practica, con todo lo que usted hace. No puede vetar ciertas áreas de su vida y darse esa libertad. No, no es exactamente lo que Pablo dice aquí. Entonces, habla de esa transformación. Y por eso, lamentablemente, algunos cristianos luchan por años con cosas, porque no quieren el cambio, no quieren esa idea de cambiar, sino simplemente ellos piensan que va a llegar como algo sobrenatural, un meteorito, algo así que ¡pum! Cae y cambia todo. ¡Ay, ya! No. O sea, si ya Dios ha hecho todo, vamos otra vez al capítulo 1, cuando no merecíamos nada y éramos incapaces de agradar a Dios y Él nos mostró su gracia a través de su Hijo Cristo, nos justificó, nos regeneró, nos justificó, nos santificó. Él nos dio todo para poder vivir como Él espera que vivamos, pero es nuestra responsabilidad ahora no conformarnos a este mundo. Nos toca a nosotros, ¿sí? No conformarnos a este mundo, nos toca a nosotros trabajar en esa transformación diaria. Eso es lo que simplifica la santificación, pero no trabajamos en eso. Y es triste porque muchas personas, cristianos especialmente, viven en ciclos donde un mes, 2 meses están bien y los otros 2 meses están en la inmunda y después 2 o 3 meses están bien y otros 2 o 3 meses en la inmunda. Y es simplemente porque no han entendido que tenemos que vivir de esta forma. Cuando habla de sacrificios vivos, es algo constante, ¿sí? No es algo que es algo una sola vez y ya, para siempre, no. Eso se llama justificación, pero no lo necesitamos más. Pero la santificación sí es algo que necesitamos constantemente. En eso es que Pablo dice, transformémonos, ¿sí? Hagamos el cambio en estas cosas. La forma es clara mediante la renovación de nuestra mente, ahí dice el versículo, ¿sí? La forma de iniciar este cambio. Y yo pienso que mientras no haya una renovación de nuestra mente, no va a haber una renovación de nuestra conducta. Es decir, lo que usted piensa es lo que usted hace. Lo que usted cree es lo que realmente usted practica. Entonces, ¿dónde tiene que iniciar el cambio? Acá, la mente, ¿sí? Si usted empieza pensando bíblicamente, entonces usted va a empezar a cambiar lo que usted sabe ahora que no está bien. Pero necesita primero cambiar su mente. ¿Recuerdan lo que Pablo había dicho en el capítulo 1 de Romanos? Miren un momentico el versículo, porque esto tiene sentido con todo lo que él ha dicho hasta acá. Versículo 28, mire el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Dónde estaba el problema de ellos? Aquí. Y después, obviamente, eso se vio en sus obras. Y si uno no sincroniza su forma de pensar, no la alinea con la voluntad divina de Dios, con la palabra de Dios, entonces uno termina llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ahí es donde se descarría, ahí es donde viene el estancamiento espiritual, ahí es donde viene la falta de ganas para servir al Señor. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos, ¿sí? Que dentro de los cambios, el principal cambio es nuestra forma de pensar, una renovación constante en nuestra mente. El Espíritu de Dios produce una nueva manera de pensar que nos debe motivar a vivir de una forma diferente, porque Él está en nosotros si somos creyentes.
pero obviamente hay cosas que necesitamos practicar, debemos vivir de esta forma. Hermanos, con todo lo que hemos dicho hasta aquí, así podemos comprobar cuál es la voluntad buena de Dios. Ahora, cuando dice que es buena, es agradable y perfecta, algunos se preguntan, ¿y entonces por qué es tan difícil si es buena, agradable y perfecta? Bueno, ya usted sabe, porque usted no se ha, no, perdón, no se ha, se ha transformado, se ha conformado a este mundo y no se está transformando, ¿sí? Que es la primera petición que él hace. Y también porque cuando Él dice que nosotros debemos estar viviendo como sacrificios vivos, santos y agradables, no lo estamos haciendo. Y claro, si no estamos haciendo eso, entonces la voluntad de Dios no es ni tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta. Pero si vivimos de acuerdo a los estándares que Pablo quiere, que son divinos, entonces todos vamos a coincidir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sin que eso signifique que no hay problemas, que la vida es bella, que es color de rosa. No, no. Seguramente van a haber dificultades, pero si en medio de todo eso nosotros respondemos como sacrificios vivos, agradables y perfectos, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Que siempre vamos a glorificar a Dios sin importar si estamos en pandemia o si tenemos otra dificultad que sea económica o si tenemos una dificultad familiar, porque lo que más nos importa es agradar a Dios y vivir para la gloria de Dios. Hermanos, de aquí en adelante, del versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo va a enseñarnos cómo hacerlo con nuestros dones, cómo hacerlo para dentro de la iglesia, porque una de las cosas en las que más pienso eh, que los cristianos obviamente luchan, es que tienen el concepto de que tienen que hacer eso solos. ¿Sí? Y todo esto está dentro del contexto de que somos una familia en la fe. De eso trata el capítulo 12. Y Él nos va a enseñar cómo nos mantiene unidos del Señor para que la transformación no sea una transformación sola, sino acompañado de otros. Y en eso nosotros vemos muchísimas ventajas al pertenecer a una familia de la fe. Hermanos, espero que se hayan animado con este mensaje. Yo en realidad oro al Señor para que Él mismo me ayude a mí a hacer un sacrificio vivo, agradable para la gloria suya. Pero todos necesitamos lo mismo. O sea, nadie está excluido de estas peticiones, de estos ruegos del apóstol Pablo. La iglesia, los primeros cristianos en Roma y ahora los cristianos de este siglo, todos necesitamos responder de la misma forma. El sistema sigue dominado por Satanás, quien intenta tomar el lugar de Dios y dejarnos a nosotros por fuera. Y la entrega inicial de nuestras vidas a Dios es el primer paso, cuando hemos aceptado a Cristo, cuando hemos puesto nuestra confianza en Él, cuando Él nos ha enseñado su gracia, nos ha justificado. Pero esto no resuelve de forma definitiva todo lo que nosotros tenemos que empezar a hacer cuando lo conocemos a Él. Diariamente tenemos que enfrentar circunstancias que requieren decisiones, ¿sí? De nuestra parte. Y tenemos que decidir si vamos a someternos a Dios en lo que Él pide. Y aquí hay dos cosas muy claras que Él nos está pidiendo. Aunque debemos ser obedientes a Él, eh, lo tenemos a Él de nuestro lado para poder cumplir y vivir para su gloria. No es algo en lo que Él es ajeno. Y eso es lo que me gusta. Pablo pide, en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, que vivamos de una manera distinta a la que vive el mundo. Nuestro estilo de vida no debe ser igual a quienes no le conocen, no conocen a Cristo. En lugar de conformarnos a ese estándar, a ese patrón del mundo, debemos vivir o seguir los estándares de Dios. Debemos ser transformados. Oremos para finalizar pidiéndole a Dios que nos ayude a ver en qué cosas necesitamos cambiar, porque esa es la otra cosa, que a veces ni siquiera sabemos qué necesitamos cambiar. Uno dice, ¿transformarme en qué? ¿Sí? Y obviamente si no estás meditando en la palabra de Dios, va a ser muy difícil que Dios te muestre en qué cosas necesitas cambiar. Porque recuerden que la palabra de Dios actúa como un espejo que nos ayuda a hacer esa reflexión para luego hacer los cambios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Tú eres bueno con nosotros al enseñarnos, al instruirnos en tu palabra, Señor. Y qué buen reto, Señor, esta mañana escuchar que tú quieres, Señor, que vivamos como sacrificios vivos, agradables a ti.
Que nuestro cuerpo, Señor, nuestras manos, todo lo que somos, Señor, represente, Señor, una adoración a ti. Y a mí me gusta mucho, Señor, pensar eso porque entonces todo lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor. Lo deberíamos hacer para ti. Pero es fácil olvidar eso. Y por eso oramos, Padre, que nos ayudes a anclar este pensamiento en nuestra mente, para que podamos evaluar en qué cosas necesitamos eh, un cambio, qué cosas necesitamos moldear en nosotros. Porque quizás nos hemos eh, conformado a muchas cosas, a estándares de este mundo, Señor, sin darnos cuenta. Y ruego, Señor, que nos ayudes a ver qué cosas son para confesarlas, para arrepentirnos de ellas. Y sé, Padre, que la única forma es acudiendo a tu Hijo Cristo, quien ha sido y ha hecho todo por nosotros. Y oramos, Señor, que como Pablo terminó el capítulo 11, Señor, que para Cristo sea la gloria, que de Él y para Él sea todo lo que hacemos, Señor, mientras estamos vivos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.